Bueno, primero que nada, muy buenos días. Agradecer a todas las personas que están aquí presentes y sobre todo felicitar al equipo de estudio, ya liderado por Gloria, pero también Francisco, la Maida y las personas que están por ahí, por este tremendo trabajo de este estudio que nos va a dar cuenta de las personas con dependencia y el trabajo de cuidado en el hogar, que evidentemente se une a la gran tarea que tiene nuestro gobierno, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Va a ser un insumo importante para poder analizar y poder tomar decisiones correctas en el tema de cuidados. De acuerdo al tercer Estudio Nacional de Discapacidad, el que se desprende de la ENDIDE, ¿ya? Pero este ya es nuestro tercer Estudio Nacional de Discapacidad en DISC, se aumenta la estimación poblacional adulta que se encuentra en situación de dependencia, y de acuerdo a esto es un aumento de acuerdo a lo que ya estaba estimado en la INDIS 2. Y esto es esperable debido a que su medición se amplía a un mayor rango de actividades en diferentes ámbitos del funcionamiento humano, lo que permitió al equipo de estudio focalizar mejor la oferta de los servicios de apoyo requeridos por la población adulta. Esto es bien importante. Nosotros definimos que la discapacidad no está en la condición de salud, sino en la interacción de la persona con el entorno. Por eso también los dos índices que son muy importantes en este estudio, que es la capacidad y el desempeño, nos dan cuenta la capacidad de lo que es la condición de salud propiamente tal, y el desempeño y la interacción con el entorno. Los resultados de la ANDIS evidencian que la dependencia se genera en gran proporción en personas con discapacidad severa. Pero ojo, no toda persona con discapacidad severa tiene dependencia. Es decir, hay personas con discapacidad severa que, teniendo una buena ayuda técnica, por ejemplo, una buena silla neurológica, puede hacer bastante cosas por sí misma. Pero hay personas con discapacidad severa que sí necesitan la asistencia de una persona 24 horas, ¿ya? Y que están en una situación de dependencia. Al ver esto, nosotros observamos en el tercer Estudio Nacional de Discapacidad una mayor prevalencia, sobre todo en las mujeres y en personas mayores, ¿ya? A la vez, la población adulta de menores ingresos, hay también mayor prevalencia que la población adulta de mayores ingresos. Y ahí hay otro tema que hay que analizar. Perspectiva desde el género, también una perspectiva de políticas un poquitito más feministas, sobre todo si tenemos una prevalencia mayor en mujeres, y también el tema de personas mayores. Ahora, siempre recordar, no toda persona mayor ni toda mujer es una persona con dependencia. Por otra parte, y yo creo que también es importante, tal como se observó en el segundo Estudio Nacional de Discapacidad, este estudio, el tercero, refuerza la realidad de que el cuidado de la población adulta en situación de dependencia se desarrolla mayoritariamente de manera informal al interior de los hogares, y que las condiciones en las cuales se está desarrollando el trabajo de los cuidados de personas con discapacidad en situación de dependencia se hace prioritariamente por integrantes del hogar. Y esto, por supuesto, que implica un mayor riesgo de vulnerabilidad producto de los deterioros de salud física, mental y social. Y aquí hay que agregar también ciertos estudios complementarios que están apareciendo, ¿ya? Por ejemplo, el grupo DISCA también está estudiando que también personas con discapacidad también cuidan. No solamente, y esto es muy importante, no solo son objetos de cuidado, sino que también tenemos un grupo de personas con discapacidad que también son cuidadoras, en su mayoría. El escenario descrito entonces da cuenta de una realidad que tiene profundas consecuencias en diversos ámbitos de la vida de las personas con discapacidad. Y en esto, sus cuidadoras, cuidadores y también su familia y personas con discapacidad que cuidan, están pidiendo respuestas desde el Estado. Y por lo tanto se hace urgente la necesidad de coordinar y articular toda la oferta intersectorial en un sistema nacional de cuidado, que es lo que se está haciendo, de manera de poder abordar la magnitud de las necesidades de la población y del cuidado como práctica, realidad y trabajo asumido por las familias, sobre todo por las mujeres, con el objetivo de poder mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas en situación de dependencia, de sus cuidadoras y sobre todo de las personas que tienen y necesitan asistencia, adecuaciones y cuidados. Así que deseo el mayor de los éxitos, y la invitación es que podamos
escuchar la presentación ya más en profundidad y el análisis de este estudio y nuevamente que sea de provecho para poder generar mejores políticas públicas. Así que éxito, y yo también me voy a quedar porque también tengo harto que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Bueno, para comenzar vamos a tomar algunas medidas, les voy a comentar, para que la presentación sea fluida y nos ajustemos a los tiempos y podamos presentar toda la información que tenemos disponible. Lo primero que les quiero comentar es que, efectivamente, como ya se dieron cuenta, los micrófonos van a estar desactivados durante las presentaciones de los dos relatores. Fernanda Rosas, profesional del Departamento de Estudio, va a estar sistematizando todas las preguntas que ustedes y dudas le vayan surgiendo durante las intervenciones a través del chat. Para posteriormente, una vez que terminen las ponencias, vamos a abrir a dar respuesta a estas preguntas, dudas o comentarios, tanto que estén en el chat que va a sistematizar Fernanda, como aquellas que ustedes ya nos hicieron llegar una vez que aceptaron la invitación, nos hicieron comentarios. Durante la presentación trataremos de dar respuesta a algunas de ellas y las que queden pendientes, tanto del chat como de las que nos enviaron y de los análisis posteriores de esta reunión, van a ser subidos, ¿cierto?, a nuestro sitio web para que ustedes puedan tener respuesta a todas las dudas. En esta misma línea, comentarles que estas presentaciones de hoy día, terminado el seminario web, durante la jornada de la tarde se les enviará sus correos electrónicos y será subida, ¿cierto?, a nuestro sitio web. Asimismo, el próximo martes 20, si no me falla la memoria, es martes, martes 20 o miércoles, vamos a disponibilizar en el mismo sitio web el documento completo. El documento está listo, pero también se le van a hacer ajustes a partir de las dudas que salgan acá para que quede lo más claro posible el modelo, el enfoque y cómo se determinó a las poblaciones y nos acercamos a este fenómeno, dado que esta información es la 19, como me apoya una colega ahí, marzo 19, esta es una de las innovaciones que tiene el tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, por lo tanto también es una materia nueva para nosotros como servicio, como está. Bueno, presento a los relatores. Me acompaña Magdalena Guerrero. Magdalena Guerrero es profesional del Departamento de Estudio. Magdalena es psicóloga, es socióloga, magíster en políticas públicas, diplomada en cuidado y género y cursando estudios de maestría en la misma materia de cuidado. Magdalena lleva investigando estas materias desde hace 8 años al interior del servicio, con una larga trayectoria laboral en investigación. Ella va a ser la primera relatora y después vamos a darle el pase a Francisco González, que también es profesional investigador del Departamento de Estudio. Francisco es sociólogo, es magíster en investigación y en metodologías de investigación y también con vasta experiencia en estas temáticas, quien es compañero de Magdalena y ambos son la dupla que viene investigando estas materias al interior del departamento. También está acá, que son expertos en otras materias, que me acompaña Fernanda Rosas, Romina Vergara y Sebastián Pinto. Así que nada, esperar tener una buena jornada. Los invito a estar atentos y a ir haciendo sus preguntas por el chat. Te dejo ahí, Magdalena, para que comencemos. Éxito. Muchas gracias a todos. Gracias, Gloria. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Ahí, como les decía Gloria, estaremos atentos a sus consultas por medio del chat. Bueno, como les comentaba Gloria, este es un estudio que intenta profundizar, como ya se publicaron los datos del Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad. En esta oportunidad lo que buscamos es profundizar en el ámbito de la dependencia y del cuidado. Y también, como comentaba el director, el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, así como también este diagnóstico, está basado en la información que fue generada a través de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, realizada el año 2022, que tuvo como objetivo estimar la prevalencia de la discapacidad y la dependencia en Chile. Es un proyecto que fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con colaboración técnica tanto del CENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, como de CENADIS, de ambos equipos de estudios.
Y bueno, como también ya algo les habían adelantado, una de las innovaciones de esta encuesta fue profundizar en el estudio del cuidado a través de un cuestionario específico para indagar en la materia y a la vez integrar en un solo instrumento de medición la medición de discapacidad y dependencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder medir, observar y describir ambos fenómenos bajo el mismo marco conceptual, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, a través del cual ya venimos a través de las distintas series de estudios midiendo la discapacidad, y aquí a la vez quisimos profundizar en la medición de dependencia bajo el mismo marco conceptual, que es el que recomienda las Naciones Unidas para poder medir la funcionalidad y la discapacidad en la población. Esta unificación nos permitió poder actualizar los criterios que se habían establecido en el primer estudio nacional de dependencia de personas mayores que se había realizado el año 2009, y en esta oportunidad nos permite medir la dependencia en toda la población adulta, o sea, desde los 18 años y más, no enfocarnos solamente en un grupo poblacional en específico, y a la vez ampliar los dominios, los ámbitos en los cuales indagar respecto a posibles situaciones de dependencia. Específicamente se utilizaron para la medición tanto de la discapacidad como de la dependencia los 9 dominios de actividades y participación de la CIF. Esto nos permitió poder proveer de un marco integral y unificador para dimensionar ambos fenómenos que refieren ambos al funcionamiento, y por eso es que utilizamos este mismo marco. Esta fue una encuesta que se realizó cara a cara, se realizó el año 2022, como les comentaba, desde mayo a julio. Tiene varias poblaciones objetivos. En el caso particular de este diagnóstico nos concentramos en el análisis de la población de 18 años y más. La encuesta tiene una representatividad nacional, regional y por zona urbano-rural. Y en el caso específico de las personas adultas, la muestra lograda fue de 30.010 personas. Y bueno, esta encuesta, como es una encuesta muy amplia que abarca distintos módulos para indagar respecto a la vida de la población, es que específicamente para este diagnóstico es que utilizamos la información recogida a través del cuestionario de adultos, que se realizó a personas de 18 años y más, y específicamente respecto a la profundización que se levantó en el cuestionario de cuidado. El objetivo de este estudio en particular fue analizar el trabajo de cuidado no remunerado en el hogar, una situación específica de cuidado que bueno, más adelante vamos a comentar más, de las personas con discapacidad que se encuentran en situación de dependencia a partir de los datos de la entidad. A partir de este objetivo nos planteamos diversas preguntas que esperamos responder a través del informe y a través de esta presentación acotada. ¿Cuáles son las características del trabajo de cuidado que se desarrolla en los hogares donde hay una persona con discapacidad que se encuentra particularmente en una situación de dependencia? ¿Qué característica tiene la demanda de cuidados? ¿Cuáles son las necesidades de apoyos que tienen las personas con discapacidad que se encuentran en situación de dependencia? ¿En qué condiciones se ejerce la asistencia y el trabajo de cuidados no remunerados en el marco del hogar? ¿Qué repercusiones tienen las personas que asumen esta labor? ¿Cómo se gestiona a la vez por parte de quien asume esta labor la demanda y los apoyos que requiere, en este caso, algún familiar que tiene alguna dependencia? Y a la vez, ¿qué necesidades tienen las personas que realizan el trabajo de cuidado y asistencia de manera más permanente en el hogar? Entonces, bueno, como ya les comentaba, el marco que se utilizó fue la CIF para poder medir la dependencia. Y la CIF nos ofrece 3 componentes para poder medir la dependencia. Y esto es el cuerpo, las actividades y el contexto. El cuerpo desde el punto de vista de las deficiencias, es decir, de las estructuras y las funciones alteradas del cuerpo, y también de las actividades desde el punto de vista de la limitación para realizar actividades, es decir, desde el funcionamiento.
Estos elementos nosotros los captamos en el instrumento a través desde la capacidad, es decir, donde nosotros podemos identificar el máximo nivel de funcionamiento de las personas en base exclusivamente a su situación de salud. Y específicamente lo que se le consultaba a las personas era cuál era el nivel de dificultad para realizar X actividad debido únicamente a su salud durante los últimos 30 días. Y esto en base a un pool de actividades que también más adelante les voy a detallar. Y en una segunda dimensión, el contexto específicamente respecto a la necesidad de ayuda de otra persona fue captado a través de la asistencia personal, indagando respecto a la frecuencia que las personas necesitaban de esta asistencia o ayuda de otra persona también en los últimos 30 días y también en base a las mismas actividades consultadas en la capacidad. Entonces, la dependencia la entendemos entonces como una situación específica de discapacidad en la que se presentarían dos elementos de manera conjunta. Una limitación, por lo tanto, de un individuo para realizar una determinada actividad debido a las funciones alteradas, ¿no es cierto? Y eso provocaría también limitaciones en poder realizar actividades más o menos severas, y a la vez esto se tiene que conjugar con la interacción con los factores del contexto ambiental, específicamente relacionados con la ayuda personal. Bueno, y aquí para repasar en algunos conceptos, nosotros en este estudio entendemos persona con discapacidad como todo aquel o aquella que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa. Por lo tanto, estas personas que se encuentran en esta situación, que a la vez requieren de apoyo de una o más personas de su entorno para mejorar su funcionamiento, la realización de actividades y su participación en la sociedad, serían las personas con discapacidad que estarían en una situación de dependencia. Bueno, como yo les comentaba, uno de los aportes de este estudio fue poder indagar en la dependencia en los dominios de participación y actividades de la CIF, y esto nos permitió poder medir la dependencia en ámbitos que en otros instrumentos del Estado al menos no habían sido contemplados para la medición de este fenómeno. Por ejemplo, bueno, aquí están destacadas en naranjo las actividades que no han sido contempladas anteriormente en otras mediciones y que fueron contempladas en esta medición. Podemos ver que se contemplan dominios completos, subdominios y actividades que no habían sido contempladas en otros instrumentos anteriores. Por ejemplo, el dominio de aprendizaje y aplicación del conocimiento, que contempla los subdominios de experiencias sensoriales, así como también la aplicación del conocimiento, que fueron captadas a través de las actividades de mirar, escuchar, recordar cosas o concentrarse. El dominio del autocuidado, largamente estudiado en el ámbito de la dependencia, se incluye una actividad nueva que es conciliar o mantener el sueño. En la vida doméstica se incluye un subdominio que tiene que ver con cuidar los objetos del hogar y ayudar a los demás, específicamente cuidar y dar apoyo a otros. Se agrega un dominio completo de vida comunitaria, social y cívica, específicamente vida comunitaria, indagado a través de la participación en diversas actividades en la comunidad. Se incorpora también un dominio completo relacionado a las interacciones y relaciones interpersonales, indagado a través de la actividad de relacionarse con gente cercana, incluyendo la familia y los amigos. Tareas y demandas generales relacionadas al manejo del estrés y otras demandas psicológicas, que se indagó a través de las actividades de manejar y controlar las emociones, así como también manejar y controlar las sensaciones de malestar. Los ámbitos de la comunicación, hacer o recibir llamadas, manejar dinero, movilidad también han sido ampliamente utilizadas en las mediciones de dependencia. Solamente aquí lo que se incluyó la actividad de caminar o subir peldaños como una actividad que tampoco había sido contemplada anteriormente. Por lo tanto, a partir de la indagación de todas las actividades que les acabo de listar y en base a la identificación de la dificultad de las personas debido a su salud para realizar estas actividades, así como también la necesidad de ayuda de terceros importantes para poder realizar estas actividades, es que pudimos ir identificando cuáles serían las personas con discapacidad, es decir, personas que tienen severas
severos problemas en su desempeño, quienes eran estas personas que además requerían de apoyos importantes de otras personas para poder desempeñarse en la sociedad. A la vez, en el análisis de esta medición pudimos determinar distintos niveles de dependencia, desde niveles leves hasta severos, y que el análisis que se realizó para hacer esta clasificación está plasmado principalmente en diferencias relativas a los tipos de actividades en los cuales se requerían de los apoyos. Ahí, bueno, se fueron identificando distintas actividades que estaban relacionadas a situaciones más severas de dependencia y aquellas que no. También la cantidad de actividades comprometidas, es decir, cuántas actividades, cuántos ámbitos, cuántos dominios estaban involucrados en la situación de dependencia, así como también en la frecuencia de la necesidad de asistencia. Cuán intenso, cuál era cuál era el nivel de intensidad en el cual las personas requerían de estos apoyos. En base a eso pudimos identificar estos 3 niveles de severidad que están expuestos acá en la tabla, donde se puede identificar personas con dependencia leve, que corresponden al 3,4% de la población, personas con dependencia moderada, 3,6%, personas con dependencia severa, 2,7%, lo que nos da un total de un 9,8% de la población adulta total. O sea, prácticamente 1,5 millones de personas estarían en una situación de dependencia. Ahora, haciendo una revisión del marco conceptual respecto del cuidado, primero que nada, lo que nosotros entendemos por cuidado como una actividad característica de la especie humana, que nos toca a todos. Todos requerimos en algún momento distintos cuidados según el momento de vida en que estemos. Todos en algún momento somos receptores y proveedores también de cuidado. Pero específicamente respecto del cuidado de las personas con discapacidad, podemos entenderlo desde 2 grandes puntos de vista. Primero, desde el ámbito de las adaptaciones del entorno, que tiene que ver con todas las adecuaciones que podemos hacer desde la accesibilidad, así como también las ayudas técnicas o los dispositivos de apoyo para el bienestar, para mejorar la funcionalidad, para la promoción de la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad. Y por otro lado, tenemos el cuidado entendido desde la perspectiva de la ayuda personal, la cual se puede desarrollar desde distintas maneras. Por ejemplo, se puede desarrollar de manera formal como un trabajo, desde la perspectiva, por ejemplo, de los servicios de apoyo, de la asistencia personal, pero por otro lado también una realidad que es parte de la realidad de cómo se proveen y se organizan los cuidados en nuestro país. Tiene que ver con la provisión de cuidados de manera informal, que está principalmente entregado por algún familiar de manera no remunerada. Por otro lado, también nosotros entendemos el cuidado como un trabajo que conlleva diferentes dimensiones materiales que tienen que ver con las actividades propias que la persona que provee los cuidados o la asistencia, que realiza actividades concretas para mejorar la funcionalidad o para apoyar el funcionamiento de la persona que requiere de esta asistencia en los distintos ámbitos, como ya vimos. Conlleva tiempo, conlleva costo económico, tanto de los gastos que implica para la persona o la familia que está involucrada en esta diada, así como también costos de oportunidad debido al tiempo dedicado a esta labor. Pero también conlleva un aspecto que es bien particular y que lo que caracteriza finalmente el trabajo de cuidado, que es el que está basado en lo relacional. O sea, es un trabajo que conlleva sí o sí la relación entre una persona que provee los cuidados y una persona que recibe o que es receptora de esta asistencia que requiere, ya sea dentro del contexto familiar o fuera del mismo. Pero específicamente cuando se da en el marco de la familia, tiene a su vez un carácter obligatorio que es percibido frecuentemente como desinteresado, que lo otorga además, de manera más intensa, una dimensión moral y emocional.
En base a la evidencia que nosotros hemos podido levantar a través del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad y del tercer ENDIS también, es que la asistencia, el apoyo, el cuidado es realizado en su mayoría por familiares, de manera no remunerada, como estaba exponiendo recién. Cuando las personas con discapacidad que están en una situación de dependencia identifican a una persona que le presta estos apoyos de manera más o menos permanente, la mayoría de las veces este apoyo es entregado, es ofrecido por un familiar, principalmente mujeres, hijas, cónyuges que realizan esta labor, y la mayoría no recibe remuneración por ello. El tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, nuevamente lo mismo, solamente un 3,6% de las personas que identificaron una persona que proveía asistencia de manera más permanente era remunerada. Bueno, ahora les voy a presentar el diagnóstico de la población con dependencia, es decir, les voy a presentar una caracterización general de la población que está en una situación de dependencia, la población con discapacidad en situación de dependencia. Bueno, como ya les comentaba, un 9,8% de la población adulta en Chile se encuentra en una situación de dependencia. Esto corresponde al 55,4% de las personas con discapacidad adultas y al 71,5% de las personas con discapacidad severa. Bueno, ya les había comentado, se estima un total de prácticamente 1,5 millones de personas adultas en situación de dependencia, de las cuales el 58,7% reconocen que tiene una persona que le presta asistencia de manera más permanente. Estas personas que reconocieron y tener un cuidador más permanente, corresponde principalmente, de acuerdo a los gráficos que mostramos acá, que corresponde principalmente a personas con discapacidad severa y moderada. Y a la vez, si observamos cómo se ve en base a los tramos etarios, corresponden principalmente a población mayor. Por otra parte, si quisiéramos establecer un perfil de la persona adulta en situación de dependencia, podríamos decir que el director ya lo había adelantado, es experimentada en mayor proporción por mujeres mayores de bajos ingresos. Por ejemplo, podemos ver que en la población de mujeres adultas, un 12,4% se encuentra en situación de dependencia, a diferencia de los hombres adultos, donde se ve una prevalencia de un 7,1%. Por otra parte, si vemos cómo se comporta en base a diferencias por sexo y tramo etario, podemos ver que, bueno, siempre las mujeres tienen mayor prevalencia en todos los niveles de severidad y a la vez también en todos los tramos, o por lo menos en estos dos grandes tramos etarios. Aumenta considerablemente la prevalencia de dependencia en la población mayor y en la población de mujeres más aún. Y si vemos cómo se comporta también en los porcentajes, las prevalencias de la dependencia por quintiles de ingreso, también podemos ver que, por ejemplo, en el quintil de menores ingresos, un 13,1% de la población adulta se encuentra en una situación de dependencia, a diferencia de un 6,2% del quintil de mayores ingresos. Respecto de la caracterización de la demanda de cuidados, acá lo que le estamos presentando es la prevalencia de la dependencia en base a los dominios de actividades y participación evaluados. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver es cuáles son los dominios que tienen más prevalencia de dependencia, aquellos que tienen menos prevalencia de dependencia. Es decir, cuáles son los dominios en los cuales las personas con discapacidad presentaban mayores niveles de dificultad debido a su salud y requerían de apoyos importantes de una persona para poder desarrollar sus actividades de la vida diaria. Entonces aquí podemos ver que los dominios relacionados a la vida doméstica, la movilidad principalmente, y el autocuidado también, son los ámbitos en los cuales hay mayor prevalencia de dependencia. Y los dominios relacionados a interacciones y relaciones interpersonales, comunicación y áreas principales de la vida
son aquellos que tienen menos prevalencia. Los que tienen más prevalencia, los dominios que tienen más prevalencia refieren a hacer tareas de la casa, cuidar o dar apoyo a otros, hacer compras, ir al médico, caminar, subir peldaños, moverse, desplazarse dentro de la casa, salir a la calle, acostarse, levantarse de la cama, asearse, vestirse, alimentarse, usar el baño, manejar los medicamentos, conciliar y mantener el sueño. Estos son los ámbitos donde podemos observar mayores niveles de dificultad en la salud y requerimiento de apoyo a la vez. Por otra parte, las actividades relacionadas a relacionarse con gente cercana, hacer llamadas, utilizar otro medio para comunicarse, manejar dinero, son las que tienen menor prevalencia, y a la vez, si observamos el gráfico de la izquierda, cómo se componen la población en estos dominios, la prevalencia de estos dominios, es que las que tienen menor prevalencia son las que están asociadas principalmente, o están compuestas principalmente por población con dependencia severa. Aquí, en este gráfico lo que queremos mostrar es cuántos son los dominios que están comprometidos en la población con dependencia. Y aquí lo que podemos ver es que la mayoría de la población con dependencia no tiene tantos dominios involucrados en su dependencia. O sea, el 70% de la población tiene dependencia entre 1 a 4 dominios. Por otra parte, concentrándose la mayor parte en 1 o 2 dominios. Y las personas que están en situación de dependencia severa, podemos verlas en la esquina derecha del gráfico, donde tienen dependencia en la mayoría de los dominios. Por otra parte, también quisimos observar si es que habían diferencias en la demanda de cuidado por sexo. Pudimos observar que habían algunas diferencias, no brechas tan grandes, pero sí se generaban algunas pautas diferenciadoras. Por ejemplo, respecto a la disponibilidad de una persona que presta asistencia de manera permanente, los hombres presentaban mayor disponibilidad en el hogar y las mujeres, bueno, también mayor en el hogar, pero a la vez se observaba que declaraban contar también con personas fuera del hogar que les prestaban los apoyos que requerían. A la vez, respecto de las actividades que están comprometidas en la situación de dependencia, los dominios en los cuales hombres y mujeres se encuentran en una situación de dependencia, pudimos ver que las mujeres tienen mayor dependencia que los hombres en actividades relacionadas a manejar las emociones, sensaciones de malestar, dolor físico, para actividades domésticas, cuidar de apoyo a otros, hacer compras o ir al médico. Y por otra parte, los hombres tienen mayor dependencia que las mujeres en actividades relacionadas al autocuidado, manejar dinero, actividades que requieren de capacidades sensoriales y de memoria, y para utilizar medios para comunicarse. Finalmente, haciendo un análisis de las barreras del entorno de la población con dependencia, pudimos ver que esta población vive mayores barreras que las personas que no se encuentran en esta situación. Aquí, todos los gráficos que están presentados aquí es un análisis respecto de toda la población con discapacidad, por lo tanto, es población con discapacidad sin dependencia y población con discapacidad con dependencia. En todos los ámbitos, las personas con dependencia presentan mayores barreras o mayor necesidad del entorno que las personas con discapacidad. Por ejemplo, podemos ver que las personas con dependencia necesitan más dispositivos o recursos de apoyo, el 47% de ellas requiere, a diferencia del 29% de las personas con discapacidad sin dependencia. A la vez, también utilizan más dispositivos y recursos de apoyo. También la población con dependencia requiere de mayores adaptaciones y adecuaciones a su vivienda, un 40% lo requiere. Y a la vez un 25% utiliza también adecuaciones a su vivienda, a diferencia de un 10% de la población con discapacidad. Por otra parte, respecto a la indagación de barreras en su autonomía, pudimos evidenciar que el 19,4% de las personas con dependencia
declaró nunca, casi nunca, poder tomar sus decisiones en su vida diaria, a diferencia de un 1,9% de las personas con discapacidad sin dependencia. A la vez, las personas con dependencia también perciben en general barreras para conseguir ayuda, ya sea para conseguir ayuda de vecinos o conocidos, para conseguir ayuda de amigos o compañeros, para conseguir ayuda incluso familiar. Siempre las personas con dependencia percibieron mayores barreras que las personas con discapacidad sin dependencia. Así que eso por mi parte. Y ahora Francisco les va a presentar los resultados de cuidado. Hola, buenos días a todas y todos. Como les comentaba Magdalena, yo les voy a presentar los resultados del cuestionario que se entregaban apoyo y asistencia y cuidado a personas con dependencia. O a las personas con dependencia. ¿Cómo identificamos al cuidador? Nos basamos en la definición que está contemplada en la ley, que indica que se define como cuidador o cuidadora a toda persona que proporciona apoyo o asistencia permanente a otra persona de manera gratuita o remunerada para la realización de actividades en el entorno del hogar, estén o no unidas por vínculo de parentesco. El flujo que utilizó el cuidador, el cuestionario. Basado en esto, es que el flujo que utilizó el cuidador, el cuestionario, para identificar al cuidador, que la persona seleccionada, como se muestra en el ejemplo de la lámina, que la persona seleccionada en la muestra declarada en el contexto del cuestionario, que requería ayuda para realizar alguna de las actividades que se proponían en el cuestionario. Si la persona seleccionada indicaba que requería ayuda, recibir asistencia o ayuda permanente para realizar las actividades diarias, que requiere esta ayuda, y si una persona que requiere esta ayuda identifica a una persona, a un cuidador principal, que ese cuidador es parte del hogar, entonces este cuidador respondió el cuestionario cuidado. La siguiente. Por lo tanto, los resultados que yo les voy a exponer ahora en esta sección dan cuenta de la información de personas adultas con dependencia que identificaron y que cuentan con una o más personas que les entregan asistencia y apoyo de manera permanente en el contexto del hogar. Esta persona entonces es identificada y responde el cuestionario. Por lo tanto, por trabajo de cuidados, en estos resultados vamos a extender las actividades de asistencia y apoyos hacia la persona con dependencia en los diferentes ámbitos consultados por ambos cuestionarios. Una cuestión importante es que, al igual de la que ya les presentó Magdalena, el cuestionario cuidador basó su estructura de preguntas y de identificación respecto a la actividad del cuidado en los dominios de la CIF. Por lo tanto, se consultó sobre los mismos dominios que se les preguntaba a la persona con dependencia o a la persona con discapacidad respecto a las dificultades que tenía. Esto sí, a diferencia del cuestionario para las personas seleccionadas, con una decisión operativa, en el caso del cuestionario cuidado, se agruparon actividades. Pero en concordancia con los dominios ya presentados. Entonces se agruparon en 13 grupos de actividades que son la columna celeste, que es moverse, cambiar de manera la posición del cuerpo, mirar o escuchar, recordar cosas para sentarse, realizar actividades de autocuidado, realizar actividades de la vida doméstica, relacionarse con gente cercana, participar en fiestas, eventos religiosos, reuniones medicinales, etc. Manejar sus emociones, manejar sus conductas, comunicarse con los demás, utilizar dispositivos y medios tecnológicos para comunicarse con otros y encargarse de sus asuntos económicos. Por cada una de estos grupos de actividades, a los cuidadores y cuidadoras del consultor, si ellos le prestaban asistencia a la persona con dependencia, por ejemplo, para moverse, en caso de indicar que le prestaban asistencia, si compartían con alguien esta labor, es decir, si se involucraba en un tercero, además del cuidador o cuidadora principal, el nivel de dificultad que suponía para ellos, y en caso de compartir, ¿con qué persona compartir? Eso es lo que les da y claro, el momento de identificar las actividades que realizan los cuidados. En términos de resultados generales, hicimos en base al levantamiento una población de 614.758 personas con dependencia que tienen un cuidador permanente en el hogar.
Esto significa que estos cuidadores, el cuidador de las personas que los sirven de 758, entregan asistencia en un 46% a personas con dependencia severa. El 38,4% de estos cuidadores brinda asistencia a personas con dependencia moderada y el 15,7% a personas con dependencia leve. Respecto a los cuidadores y cuidadoras, el 71,7% son mujeres, es decir, 7 de cada 10. Por otro lado, respecto del rol que los cuidadores y las cuidadoras desempeñan en el hogar, el 38,8% son jefes de hogar. O sea, además de estar a cargo de la labor de cuidado, son los jefes de hogar. El 25,8% son las parejas del jefe de hogar y también el 25,8% son hijos o hijas del jefe de hogar. Por otro lado, respecto del parentesco que las personas que entregan asistencia de cuidados tienen de las personas con dependencia, en el 37,8% son sus hijos o hijas. En el 31,7% son cónyuges, convivientes o parejas. Y en el 12,4% son padres, madres, suegros o suegros. Principalmente son mujeres en concordancia con la ley que se muestra en la esquina superior derecha. Haciendo un cruce entre el sexo del cuidador y el quintil de ingreso, se observa que en los primeros quintiles de ingreso, agrupados aquí en quintil 1 y quintil 2, hay una mayor proporción de mujeres, es decir, el 75% de las personas que cuidan y pertenecen a los quintiles de ingreso más bajos son mujeres. En comparación a los quintiles 2, 3, 4 y 5, que son los quintiles de ingreso más altos, donde el 67,9% de las personas que cuidan son mujeres. Por lo tanto, hay una diferencia importante en la que hay una mayor cantidad de mujeres que cuidan en los quintiles de ingreso más bajos en comparación con los quintiles de ingresos más altos. Respecto al tramo de edad de las personas que cuidan, el 40,8% tiene 60 y más años. Indica que son personas mayores las que principalmente asumen la labor de cuidar, seguido de las personas de 45 a 59 años con un 32,5%. Como les comentaba antes, cuando les exponía las actividades por las que el cuestionario consultó, una de las diferencias que hizo el cuestionario fue identificar cuántas de estos grupos de actividades eran asumidas de manera individual por las personas que hubo. Es decir, que son desarrolladas solamente por ellas sin asistencia y ayuda de ninguna otra persona. Veamos la primera actividad que aparece en el gráfico, y es realizar actividades de la vida doméstica. Es decir, prestar asistencia a la persona con dependencia para realizar actividades de la vida doméstica. Observando la barrita naranja, se identifica que el 59,2% de las personas que respondieron a este cuestionario indica que solo ellas se hacen cargo de la asistencia a la persona con dependencia para realizar actividades de la vida doméstica. ¿Sí? Y si observamos la barrita azul, que indica el 19,6%, significa que del 59,2% que asume individualmente la actividad, para el 19,6% prestar esta asistencia tiene una dificultad alta o muy alta. Teniendo esta diferencia clara, es que ahora concentrémonos en la parte naranja, es decir, las actividades que son asumidas de manera individual en mayor proporción. Ya mencionamos realizar actividades de la vida doméstica, que es la más asumida de forma individual por las personas que entregan cuidado y asistencia, seguido por asistir a la persona a recordar cosas o concentrarse con un 54,5%, a manejar sus emociones con un 54,1%, seguido de moverse con un 52,3%. Las cuatro son las que más son las actividades que se quedan más asumidas individualmente. Ahora, concentrémonos en la dificultad. Lo que se indica la pared azul. Se observa que las que declaran con mayor dificultad, es decir, un 25,7% de quienes asumen individualmente esta actividad, declaran que para ellos es difícil o tiene una dificultad alta o muy alta prestar la asistencia a la persona que lo ve. Seguido del 21,4% que indica que tiene una dificultad alta o muy alta ayuda a la persona a cambiar o mantener la posición del cuerpo. En particular, menciono estas dos porque conllevan el manejo de la corporalidad de la persona que requiere la asistencia, y tradicionalmente se asocia a alta dificultad y alta carga de trabajo adulto. En las menores prevalencias de la actividad que son asumidas individualmente se indica comunicarse con los demás, cambiar o mantener la posición del cuerpo o relacionarse con gente cercana.
Ahora, en términos agregados, como se observa en el costado derecho de la gráfica, 52% de los cuidadores que respondieron, después de haber sido cuidadores que respondieron al cuestionario, asumen individualmente 6 o más grupos de actividades. Es decir, que solo se hacen cargo de asistir a la persona con dependencia, ellos individualmente sin ayuda. Llama la atención también que un 10% de los cuidadores asumen solo ellos la asistencia en los 13 grupos de actividades. Esto indica que hay un grupo que tiene este grupo de este 10% tiene una alta carga de cuidados, hay un trabajo de cuidado de alta intensidad que tiene altas responsabilidades, considerando la cantidad de grupos de actividades que son. En promedio, las personas que respondieron al cuestionario que asumen las actividades de cuidado individualmente, asumen 6 grupos. Y en términos de caracterización, quienes asumen más grupos, quienes asumen más asistencia, son las personas con dependencia severa, quienes asisten a personas con dependencia severa, quienes asisten a personas mayores de 60 años, quienes, cuidadores y cuidadoras que pertenecen a los quintiles de menores ingresos, y junto con esto la cantidad de asistencia, de actividades asumidas por los cuidadores aumenta considerablemente cuando todas las personas de quintiles de menores ingresos asisten a personas con dependencia severa, y también quienes más asumen son las hijas y las parejas y los cónyuges de las personas con dependencia. Ahora vamos a mirar las actividades que los cuidadores y cuidadoras indicaron que comparten, es decir, que hay un tercero que se involucra, ya sea ayudando al cuidador y cuidadora para realizar la asistencia, o asumiendo completamente el tercero la asistencia de esta actividad sin que se involucre el cuidador o cuidadora. En primera instancia, respecto a las actividades más compartidas, indican los cuidadores y cuidadoras indicaron que asistir a la persona a moverse es de las actividades más compartidas o más compartidas, es decir, se involucra un tercero o que son delegados completamente en un tercero. Esto con un 36,6% de equidad. El 27,6% indicó que realizar actividades domésticas es la actividad que más comparte, seguido de asistir a la persona con dependencia a manejar sus conductas y seguido de ayudar a la persona con dependencia a recordar cosas o presentarse. Ahora, respecto al nivel de dificultad que supone esto para los cuidadores, este gráfico, esta información contempla solamente a los cuidadores que indicaron compartir la tarea, ya que, en el fondo, aquellos que no sueltan la tarea completa. Para los que comparten, la actividad que supone mayor dificultad es cambiar la posición del que comparten, realizar actividades de autocuidado, asistir a la persona a moverse y ayudar a la persona a encargarse de sus asuntos económicos. En términos agregados, el 38% de las personas que respondieron al cuestionario de cuidado comparten 6 o menos actividades. Indica que en general la actividad de cuidado no es un trabajo compartido con terceros. En promedio, las personas comparten 3 grupos de actividades. Las mujeres que asisten a personas con dependencia severa son las personas que comparten menos el trabajo actividad y comparten menos cantidad de grupos de actividades. Y como les decía, en general, el diagnóstico es que, independiente de las características de los cuidadores o de las personas con dependencia, no se comparte el cuidado. Quienes son las parejas de las personas con dependencia, en general son quienes menos comparten. Y el panorama general, respecto a con quienes comparten el trabajo cuidado cuando es compartido, es principalmente con otros familiares que viven dentro del hogar. Y cuando no, son otros familiares que viven fuera del hogar. Todas las personas, en concreto, todas las personas que no son familiares no cumplen roles importantes involucrándose en el cuidado. No son mencionados en ninguna de las actividades en un porcentaje mayor al 10%. Sumamos todas las opciones que se propusieron ayer. Eso significa entonces que el cuidado, cuando es compartido, se comparte con las redes familiares. Es la familia la que continúa haciéndose cargo del cuidado y del apoyo al cuidador. Una de las innovaciones que se aplicó en el cuestionario para los cuidadores y para las cuidadoras es la medida de sobrecarga. Existe un diagnóstico de sobrecarga del cuidador, que es un indicador variado en Chile e internacionalmente para medir los efectos que tiene realizar el trabajo de cuidado de una persona con dependencia sobre quien asume este trabajo.
Por lo tanto, se entiende la sobrecarga del cuidador como agotamiento mental o la ansiedad que se produce en las personas que cuidan frente al cuidado y a la otra sociedad de trabajo. Para esto, en este departamento se utilizó el cuestionario de SARI abreviado, probablemente muchos están familiarizados con ese instrumento. Entonces, los resultados en base a la aplicación de este cuestionario es que el 32,4% de las personas que cuidan a personas con dependencia, la muestra de 614.000, presenta sobrecarga intensa, 32,4%. Es decir, 3 de cada 10 personas que cuidan a personas con dependencia presentan síntomas de sobrecarga intensa del cuidado. Y esta situación se agudiza cuando la persona con dependencia que requiere la asistencia está en niveles severos. Ya que en ese caso, la sobrecarga de los cuidadores aumenta al 42,7%. En términos de perfil, quienes son las personas que presentan mayores niveles de sobrecarga son los cuidadores y cuidadoras que tienen entre 45 y 59 años y que son hijas o hijos de la persona con dependencia. Y quienes presentan menos niveles de sobrecarga en general son quienes son cónyuges de la persona con dependencia. Haciendo una diferenciación por sexo, observando la descripción de la sobrecarga por sexo, se evidencia de que las mujeres que entregan asistencia y cuidado a personas con dependencia presentan una producción mucho mayor de niveles de sobrecarga que los hombres. El 38,3% de las personas que son mujeres, de las mujeres que cuidan, presentan síntomas de sobrecarga intensa. Y esto baja al 17,1% en el caso de los hombres que cuidan. Haciendo un análisis por quintil de ingresos, se observa que las personas del quintil es uno en un 36,2% presentan sobrecarga intensa, seguido, y en el caso de las personas que pertenecen a los quintiles de ingresos más altos, es decir, el 3, 4 y 5, la sobrecarga intensa alcanza el 28,5% de los cuidados. Es decir, los cuidadores de los quintiles de ingresos más bajos presentan mayores niveles de sobrecarga intensa. Una cuestión importante también que se preguntó en el cuestionario respecto al tiempo que los cuidadores llevaban sin tomarse un descanso prolongado del trabajo del cuidado, y relacionando ese indicador con la sobrecarga, se da cuenta de que quienes presentan niveles más altos de sobrecarga son quienes llevan 5 o más años sin descansar un tiempo prolongado del trabajo del cuidado, al menos una semana, haciéndolo. Otro indicador que se consultó en el cuestionario fue el PHQ-4, que es un instrumento que sirve para hacer una pesquisa de síntomas que pueden suponer depresión o ansiedad. Sin embargo, hay que tener claro que esto no es un diagnóstico de depresión o ansiedad, sino que una pesquisa de síntomas que, en caso de aparecer, requieren de una mayor intervención y abordaje para detectar si hay problemas, si hay un diagnóstico certero y si hay problemas para hacer. Bueno, como les decía, utilizando la batería de preguntas PHQ-4, un breve de 4 preguntas tipo Likert, es decir, una escala de 1 a 5, que mide los síntomas básicos de la depresión y ansiedad. Entonces, los resultados de esto indican que el 19,3% de los y las cuidadoras de personas con dependencia presentan síntomas que indicarían alguna sintomatología de depresión. Y el 20,5% presenta síntomas que indicarían alguna sintomatología de ansiedad. Además, como que les comentaba, esta batería de preguntas tiene un indicador compuesto que da cuenta de la presencia de síntomas de depresión o ansiedad en este caso del cuidador o cuidadora. Y ese indicador compuesto indica que el 42,9% de las personas tienen síntomas de alguna de estas dos patologías, o que hacen suponer la presencia de alguna de estas dos patologías, depresión o ansiedad. Haciendo el análisis según sexo, se observa que las mujeres presentan mucho más, mayor porcentaje sintomatología que supone tanto depresión como ansiedad. En el caso de ansiedad, el 24,7% de las cuidadoras, y en el caso de depresión, el 24,1%, que es bastante más alto que los hombres, como pueden ver en el gráfico. En el caso de ansiedad, los hombres, el 9,8% de los cuidadores, y en el caso de depresión, el 7,1% de los cuidadores presentan alguna de estas síntomas. Las mujeres tienen mayores síntomas que suponen estas patologías. Y observando en concreto el indicador PHQ-4, es decir,
presencia de síntomas de depresión o ansiedad en conjunto. Esto permite hacer una graduación de los síntomas. Que es lo que se muestra en el gráfico que está en la parte inferior del área. Lo que llama la atención aquí es que, tanto para síntomas leves, moderados y severos, independiente de la graduación de la presencia de estos síntomas, las mujeres presentan una mayor prevalencia. En el caso de los síntomas leves, 26,8, en el caso de los síntomas moderados, 13,8 de las mujeres, y el 8,5 en el caso de los síntomas severos. Y si se fijan en las dos barras que explican a quienes no tienen síntomas de ninguna de estas patologías, el 72,9% de los hombres no presentan síntomas que hacen suponer esta patología, pero el 50,9% de las mujeres no presenta síntomas que hagan suponer esta patología. En resumen, las mujeres que cuidan a personas con dependencia tienen mayor presencia de síntomas que hacen suponer esta patología. En términos de perfil, quienes presentan mayores niveles de este indicador son las cuidadoras que tienen entre 45 y 59 años, quienes son madres o hijas de las personas con dependencia, las cuidadoras y cuidadores que están en los que tienen más bajo ingreso, y quienes no han tomado un descanso de cuidado hace 5 años o más. Y si se fijan bien, es el mismo perfil que presenta mayores síntomas de sobrecarga. Otro indicador que consideró el cuestionario del cuidador fue identificar el apoyo social percibido por las personas que cuidan. Como se indica ahí, el apoyo social identifica las capacidades y los recursos de una persona que tiene una persona en su red de relaciones personales para cuidar su salud mental. Esto considera, si es que la persona considera que alrededor del suyo se lo ocupan de ella, si es que está dispuesta, si pudiera recurrir a alguien, siempre pensando en que si la persona está agobiada, hay alguien que podría prestarle atención, asistencia y consuelo. Para esto se utilizó la escala de apoyo social percibido de Oslo 3, que es un instrumento de 3 preguntas. Entonces, en relación a esto, se observa que solo un 9,7% de las personas que cuidan percibe un apoyo social fuerte de las personas. Es decir, que tienen en su red personas quienes van a dar apoyo emocional en caso de requerir. Bueno, el apoyo social débil alcanza un 45,5% y el apoyo social moderado alcanza un 48,8%. En el caso, observando esto por Quintín, en general esta distribución de apoyo social débil y moderado y fuerte que se observa en el primer gráfico es lo que ocurre en prácticamente todos los cuidadores, independientes de la mayoría de sus características, independientes de la severidad de la dependencia de la persona, independientes de la edad. El panorama general es que solo el 9,7% de los cuidadores recibe un apoyo social fuerte. Sin embargo, se observa una muy leve diferencia con Quintín, ya que centrándonos en el apoyo social fuerte, el 11,6% de las personas de los quintines de mayores ingresos sí percibe un apoyo social fuerte, lo que baja al 7,7% en el caso de las personas que pertenecen a quintines 1 y 2. Y respecto al parentesco, lo que más llama la atención de este gráfico es que quienes mayoritariamente reciben un apoyo social débil, con un 54,5%, son las madres, padres, suegros o suegras de personas con dependencia. Si ellos son las personas que perciben, que tienen mayores porcentajes de apoyo social débil. En general, en el resto de los parentescos, la situación no varía mucho. Por último, una cuestión que se preguntó a las personas que respondían al cuestionario fue qué apoyos consideraban ellas y ellos que necesitaban para el trabajo de cuidado, para seguir cuidando a la persona o para cuidar a la persona que tienen a su cargo, a la persona con dependencia. El primer gráfico, la parte superior, muestra lo que indicaron en la población de cuidadoras y cuidadoras en general que están a cargo de personas con dependencia. Observa que el 60,8% de los cuidadores y cuidadoras indicaron que requieren asistencia técnica o profesional en el cuidado, para el cuidado en el domicilio. Es decir, para mantener cuidado de la persona en el domicilio, pero con asistencia técnica y profesional. En segundo lugar, el 56,8% de cuidadores y cuidadoras indicaron que quieren compartir el cuidado con otros, es decir, con familiares, con amigos, con otras personas.
Es importante considerar esto teniendo en cuenta la lámina anterior respecto al apoyo social y en general el cuidado para el compartir. El siguiente apoyo que indicaron es apoyo social, psicosocial o atención en salud para usted, para la persona que cuida, con un 51 humano. Seguido de apoyo o relevo de las personas con el cuidado, es decir, es una instancia que consideramos habitual, que llamamos habitualmente. Lo que llama la atención en particular de este gráfico, y si te fijas, las soluciones residenciales temporales son las menos solicitadas por las personas que cuidan. Así como también los centros comunitarios y los centros de el apoyo de la comunidad en general. Esto permite inferir de que en general las personas aún permite inferir de que en general las personas aún continúan percibiendo el cuidado como una tarea que se tiene que realizarse en el hogar. Esto es algo sobre lo cual debemos reflexionar más adelante. El gráfico que sigue considera solo a las personas cuidadoras que tienen sobrecarga intensa, es decir, las personas que están en mayor riesgo de vulnerabilidad de sufrir otro tipo de patología o de menor nivel de bienestar social, emocional, mental, etc. Pero si te fijas, la distribución que indica actualmente se mantiene exactamente igual, solo que aumenta el porcentaje de personas que requieren, indican requerir el cuidado. Por lo tanto, normalmente se indica primero la asistencia técnica o profesional en el domicilio para el cuidado, el apoyo psicosocial o atención de salud para la persona, compartir el cuidado con otros, etc. Y este orden de distribución, esta jerarquización, las necesidades que indican los cuidadores se repite, se mantiene constante independiente del nivel de seguridad de la persona, con dependencia de. En el caso de las personas mayores también, cuando son personas mayores las que requieren la asistencia, los cuidadores indican exactamente el mismo orden, ya. Por lo tanto, este es más o menos como el panorama general. Bueno, respecto a las conclusiones, para ir cerrando. Lo primero es que la dependencia y el trabajo de asistencia y cuidado se concentran en mujeres mayores y en quintiles, y personas mayores y en quintiles de menores ingresos. Esto indica que nuevamente estamos frente a la confirmación de que las estrategias que suman los hogares para gestionar las demandas de cuidado que tienen de una persona con dependencia es tradicionalmente que esto caiga sobre esta responsabilidad caiga sobre una mujer. Esto, por supuesto, tiene un montón de temas de género asociados que probablemente todos conocen bastante bien, pero que no hay que dejar de mirar porque es una nueva confirmación de que esto se mantiene constante. Además de lo anterior, las personas que viven en hogares que pertenecen a los quintiles de menores ingresos tienen condiciones materiales y socioeconómicas que se las hacen más vulnerables, lo que disminuye esto las opciones de gestionar también esta demanda de cuidado, por ejemplo, considerando alternativas como contratar a personas, como utilizar servicios que estén disponibles pero que sean para ayudar en el trabajo de cuidado. Y por último, en el caso de esto, siguiendo la misma tema, unas condiciones materiales más vulnerables generan dificultades en el bienestar emocional, mental, social y físico, tanto de las personas con discapacidad como de las personas con dependencia, y esto afecta asimismo el trabajo de cuidado de esa entrega. La segunda conclusión es que las personas con dependencia no son dependientes en todos los ámbitos de la vida. Esto es una cuestión central que evidencia la información, sino que tienen requerimientos de asistencia que son diversos en base a las actividades por las cuales se les consultó. Entonces, los requerimientos, al ser tan diversos como son diversas las personas con dependencia, exceden solo el ámbito de autocuidado de la manutención de la vida y dentro del ámbito del hogar, exceden también las actividades básicas que habitualmente se usan para hacer evaluaciones o detecciones de esta situación, sino que además, por lo tanto, una oferta de servicios de apoyo y de asistencia tanto al cuidador como a la persona con dependencia requiere considerar otras dimensiones, como la participación social, como la inclusión social y, sobre todo, asistencia que considera en el ámbito externo del hogar. Siempre dentro de las posibilidades, y esto además también no es excluyente con una oferta privada generalizada para los transportes. Por último, la situación de dependencia y el trabajo de asistencia y cuidado tiene repercusiones en el bienestar de quien asiste y de quien recibe la asistencia.
tanto en su calidad de vida como sujetos de derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, los datos muestran de que, por ejemplo, las personas con dependencia perciben menores niveles de autonomía, no toman decisiones sobre su vida, las personas que cuidan están sobrecargadas, tienen alta riesgo de tener depresión, ansiedad, asumen una tarea de alta intensidad de manera sola. Esto en el fondo no solo les genera detrimento en su calidad de vida, sino también les impide ejercer los derechos que tienen la sociedad. Por lo tanto, esperamos que esta información, los datos que les presentamos y que van a poder consultar en el documento que va a estar disponible la próxima semana, sea un insumo que les ayude a ustedes a diseñar, a visualizar las opciones que tienen que realizar y además que permita realizar y gestionar, diseñar y articular una oferta de servicios por sobre todo que considera a las personas con dependencia, a las personas que cuidan. Y el que considera que el entorno local, pero por sobre todo que los considera como un sujeto de derechos. Así que, muchas gracias. Magdalena, si quieres agregar algo o pasamos directamente a las preguntas. Fernanda, no sé si hay preguntas o simplemente Gracias, Francisco. Muchas gracias a Magdalena y a Francisco por la presentación. Vamos a ver las preguntas. Parece que sigo un poco participativo. Le voy a dar la palabra a Fernanda. Me imagino que es porque está claro, pero antes de darte la palabra, Fernanda, igual pueden ir este ratito escribiendo sus preguntas por el chat. A partir de lo que vamos a ir conversando, contarles también que ya está disponible en nuestro sitio web el libro del Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad en formato digital. Contamos con folletos accesibles y que también están en modalidad audibles, y estos folletos son un resumen sobre los resultados del tercer estudio, uno respecto a género y otro de niños, niñas y adolescentes. En materia de presentaciones de datos, en la página también van a encontrar la presentación con los resultados nacionales, presentaciones con resultados regionales por región y la presentación de niños, niñas y adolescentes que también ya está disponible. Tenemos harto material que lo pueden ir a visitar a este link y ahí también van a poder encontrar un banner con el ENVIS 2 donde también está disponible todo el material y pueden hacer las revisiones correspondientes. Así también hay otras publicaciones vinculadas con las temáticas de discapacidad que ha elaborado el departamento. En el mismo link van a poder revisar. Así que los invitamos a revisar el material y también compartirlo con sus colegas profesionales y todos aquellos que trabajamos en la temática para avanzar hacia un país más inclusivo. Dejo a Fernanda para que nos diga cómo estuvieron las preguntas y seguimos. Gracias, Fernanda. Buen día, muchas gracias Francisco y Magdalena por sus presentaciones. Solo se ha expresado una pregunta en el chat que refiere a la segunda parte que presentó Francisco. La pregunta es de Rosa Rublies y dice: ¿las personas que comparten el cuidado es con otro integrante familiar o se consideró compartir el cuidado con alguna persona remunerada? Mira, los datos indican en general que es la red familiar, si familiares dentro del hogar o fuera del hogar, quienes asumen el cuidado de manera compartida con el cuidador principal. El cuestionario consideró varias alternativas de personas con quienes se podía compartir. Una de esas alternativas era precisamente un cuidador o cuidadora pagada. No solo un cuidador pagado, sino también, por ejemplo, un profesional de la salud al cual se le pagaba, en el caso de las familias que pudieran optar a esa opción. Sin embargo, otro familiar que no sea otro familiar remunerado fue mencionado, pero así en un porcentaje muy por eso una de las cuestiones que arrojan los datos que es central es que el cuidado es absolutamente asumido por la familia, ya está dentro del hogar o fuera del hogar. Pero como la presencia de personal remunerado que de la familia es mínima.
Muchas gracias, Francisco. En el chat no hay más preguntas. Apareció una, de Fundación Vida Independiente Chile. ¿Cómo se abordará el cuidado y asistencia personal de personas con discapacidad en el Sistema Nacional de Cuidados? En la página web del SNAC está ausente discapacidad. ¿Contesto yo, si les parece? Sí. Gracias. Sí, muy buena pregunta. Porque efectivamente CAPA, nosotros acá disponibilizamos con el área de estudio la información para que justamente tanto el Sistema Nacional de Cuidado como todos aquellos programas actuales que se van a ajustar y reformular para tributar al Sistema Nacional de Cuidado, como aquellos programas nuevos que ha identificado la autoridad que se van a desarrollar, toman este diagnóstico. Nosotros desde el Servicio Nacional de la Discapacidad, nuestra oferta programática se ajusta al Sistema Nacional de Cuidado y obviamente, como ustedes bien saben, nuestra población objetivo es principalmente son personas con discapacidad y personas con dependencia. Nuestra oferta programática está orientada a esta población, por lo tanto nuestros diseños, nuestro quehacer institucional se va a ajustar, ¿cierto?, para aportar a esta política nacional y a este Sistema Nacional de Cuidado. Por lo tanto, la población con discapacidad va a estar en distintas dimensiones. Se sumó también no solo la oferta programática regular, también están las ayudas técnicas hoy día. La autoridad definió insumar todo lo que tenga que ver con ayudas técnicas y dispositivos en el sistema y ajustar sus líneas programáticas como tránsito a la vida independiente y otras ofertas programáticas que pudiesen permitir aportar principalmente con dispositivos de ayudas técnicas, pero también con servicios de apoyo y otros programas que permitan, ¿cierto?, el despliegue y el desarrollo de las personas con discapacidad y dependencia. Eso es, lo comento yo, no sé si alguien quiere aportar algo al equipo, pero nosotros entregamos esta información justamente para eso. No sé si el director que está acá encendió la cámara porque quiere comentar algo, complementar, o solo le encendió. Dejo abierto ahí, director, si les quiere comentar algo respecto al Sistema Nacional de Cuidados a los participantes. No, yo creo muy en la línea de lo que ya dijiste, Gloria. O sea, el Servicio Nacional de Discapacidad está insumando al Sistema Nacional de Cuidado a través de tránsito a la vida independiente, a través de ayudas técnicas, el programa Residencias, que son personas que están en residencia y que reciben subvención per cápita desde el Servicio Nacional de Discapacidad mayores de 18 años, y los CCR, los Centros Comunitarios de Rehabilitación. Entonces, la idea es que este sea un sistema nacional que dé cuenta de cómo responde el Estado ya al tema de cuidados. Y lo que yo dije al comienzo del saludo, importante ir complementando que también las personas con discapacidad no solo son objeto de cuidado, esto es bien importante, sino que las personas con discapacidad, y sobre todo por el movimiento autónomo que viene ya de los años 60, lo que requieren son asistencias, son adecuaciones, son apoyos. Y por eso es tan importante que las ayudas técnicas estén dentro del Sistema Nacional de Cuidado. La misma Gloria está liderando una mesa interministerial de ayudas técnicas donde estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que también otorgan ayudas técnicas, y el Ministerio de Desarrollo Social, de manera de coordinarnos para hacer una oferta estatal que llegue sobre todo al bien superior, que son las personas con discapacidad, y poder ir avanzando también para que haya mayor cobertura y una respuesta más inmediata, que es la otra coordinación, sobre todo en temas de ayudas técnicas. Entonces, tenemos yo creo que dos cosas, y con esto termino. O sea, hay personas con discapacidad que también son cuidadoras y que necesitan asistencia, apoyo y adecuaciones, pero hay personas con discapacidad y dependencia, ¿ya? Discapacidad severa y dependencia, que sí necesitan cuidados, y ahí también está y entra de lleno en el Sistema Nacional de Cuidado. Esto es algo que podemos seguir conversando, pero está, y la idea es que nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad siempre vamos a estar insumando al Sistema Nacional de Cuidado para que las personas con discapacidad sean importantes y protagonistas dentro de este sistema, ya tanto en los cuidados, pero también las personas con discapacidad que cuidan. Gracias.
Muchas gracias, director. Hay otras dos preguntas para los panelistas. La primera es, ¿cómo se brindará apoyo a los niños, niñas y jóvenes en los colegios que requieran asistentes sombra? ¿Voy yo? Voy yo, sí, si me permiten. Sí, muy buena pregunta. Nosotros esta pregunta la vamos a contestar en el informe que les comento que vamos a subir la próxima semana para dar una respuesta certera. El Servicio Nacional de la Discapacidad tiene una mesa interministerial para la implementación de la ley TEA y ahí se van a, efectivamente, el Ministerio de Educación, de Salud, ya tienen y están trabajando tanto en los programas como en el plan. Entonces, desconozco cómo van efectivamente en la operatoria, cómo va a funcionar, pero esto también yo le voy a pedir a los equipos que ven este tema, que nos den una respuesta para poder dar una respuesta, como vuelvo a decir, certera. Ahí hay una colega que tiene la mano levantada, después vemos si quería complementar, no sé, algo, pero es importante que tengan claro que ya hay una mesa, se está trabajando en estas temáticas con principalmente salud y el Ministerio de Educación para la implementación de la ley. Por lo tanto, se va a garantizar que todos aquellos niños, niñas y adolescentes de los espacios educativos desplieguen todos sus servicios de apoyo, sus requerimientos, salvaguardas, considerando que en este caso las personas sombra, ¿cierto? Los profesionales sombra son una ayuda necesaria para que el estudiante pueda desarrollarse en los espacios educativos, que hasta hace poco, ¿cierto?, era discrecional al establecimiento. Hoy día, efectivamente, los profesionales sombra son parte de los ajustes que esta población requiere y se reconoce. Pero vuelvo a insistir, vamos a preguntarle al equipo técnico que lleva la temática para no dejar la respuesta sin contestar. Hay dos preguntas, vamos a cerrar con estas dos porque ya estamos en el tiempo. La primera es de Bastián Larraín. Considerando el enfoque de derechos, ¿de qué manera avanzar en un modelo de ciudad que cuide? Es decir, no solo el cuidador, la comunidad, sino que también el diseño de ciudad que piense en la realidad sociocultural de las diadas. Esto considerando las bases presentadas por las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Esa es la primera. Y la última es, ¿existe algún plan de desinstitucionalización de personas con discapacidad? Esto en función de las directrices sobre la desinstitucionalización de ONU. Yo voy a dar algunos elementos, me imagino que me va a complementar el equipo y el director también puede apoyarme. Respecto a la primera pregunta, acá nos acompaña incluso en el seminario, si no me falla bien la vista, tenemos al equipo que está desarrollando el Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que contempla todo lo que identifican en la pregunta, ¿cierto? Que son ciudades amigables, que son ciudades inclusivas con diseño universal y que a la base tienen efectivamente el diseño de que todas las personas, en este caso con discapacidad, pensando en nuestro público objetivo, las guiadas, las personas con dependencia, puedan hacer uso de los espacios públicos y de la ciudad. Ahí hay un plan que está en desarrollo, desde el servicio está liderando, ahí no sé si el director quiere complementar, pero ahí hay un proyecto a 10 años que está me imagino que está por salir, no sé, ahí los plazos, pero es un trabajo que se viene desarrollando desde hace un par de años. Eso puedo complementar en la primera pregunta, y en la segunda de la desinstitucionalización. Efectivamente, el Servicio Nacional de la Discapacidad, a partir de su propia oferta programática, como Tránsito a la Vida Independiente, u otros programas y acciones, ha fomentado efectivamente que las personas puedan contar y desplegarse de manera autónoma, siendo el último rato, ¿cierto?, la necesidad de la institucionalización. Entendido la institucionalización para Cenavis no con este aspecto negativo, con esta carga que viene, sino que aquella población que no tiene familia, que no tiene redes de apoyo y que necesita de profesionales especializados, servicios de apoyo y servicios profesionales especializados,
por sus condiciones de salud, requieren de esos dispositivos, el Estado debe proveer de estos programas, que son los programas que tiene Senadi hoy día alrededor de 1.000 personas aproximadamente que están bajo estos modelos de programas de residencias de Senadi, pero es un modelo centrado en la persona con un enfoque de derecho humano. Significa que estas personas no tienen donde, el Estado se tiene que hacer cargo de ellas, que vienen con larga data de institucionalización y que tienen altos niveles de dependencia y pobreza, etcétera, varios factores donde las familias no se pueden hacer cargo y requieren de equipos de profesionales especializados. Entonces ahí se les entrega un servicio, un servicio con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, estaríamos atendiendo a aquella población que, como les digo, el último ratio, y a los demás, todo el Estado, con este mismo Sistema Nacional de Cuidado y otros programas y beneficios, bonos, etcétera, se está tratando de garantizar que las personas se desplieguen, ¿cierto?, y se mantengan en sus viviendas particulares. Eso podría comentar yo, dejo la palabra a mis colegas si quieren dar algunos otros elementos. Sí, yo solo complementar, pero Rosita está también ahí que levantó la mano, pero muy breve. El tema del Plan Nacional de Accesibilidad Universal está ingresando a Contraloría nuevamente, y la idea es una coordinación con todos los ministerios incumbentes, o sea, vivienda, obras públicas, también lo que tiene que ver educación, lo que tiene que ver salud, porque esto es una mirada integral, y en ese sentido es importante ir avanzando, sobre todo con ciudades accesibles. También se están conversaciones con el CAF, que es el Banco para el Desarrollo de América Latina, que antiguamente era la Cooperación Andina Financiera, ya, y que Chile volvió al directorio a comienzos de este año, donde ellos también tienen programas como Torres de Inclusión, donde podemos ir apoyando planes de accesibilidad, sobre todo para ciudades. Es importante también en este aspecto lo que significaron los Juegos Panamericanos, donde el Senadi hizo un trabajo bien arduo y de hormiga, que fue viendo la contratación de arquitectos, pero también coordinación internacional para que los lugares y recintos deportivos y la Villa Olímpica fuera lo más accesible posible. En ese sentido, ahí se marca un precedente bien importante, porque van con indicaciones que incluso van más allá del decreto de urbanismo 50, la OGUC, donde, solo un ejemplo, donde la OGUC habla de un 7% de pendiente para rampas. Aquí todas las construcciones se hicieron con un 5%, es decir, un poquitito más allá de lo que ya exige la ley en Chile. Eso es importante decir, que sea una ley que ya existe y que tiene que cumplirse por deber. Evidentemente, a lo que pregunta Bastián, esto es muy importante, ¿ya? O sea, sobre todo para generar autonomía. No basta solo una ayuda técnica, sino que también esa ayuda técnica pueda transitar de manera accesible por la ciudad. Y Vía Independiente, muy corto, yo creo que esto es un tema que todos los países de América del Sur y también de Centroamérica han recibido observaciones del Comité de Expertos de la ONU, ¿ya?, que es el tema de la desinstitucionalización. Es una palabra difícil de pronunciar y más difícil de implementar. Esto ya tiene una data histórica de los años 70 con la esposa Jimmy Carter, donde empieza un movimiento bien fuerte para desinstitucionalizar a personas. Y aquí hay dos líneas importantes. Uno, lo que está trabajando Salud, con un plan muy fuerte desde que la legislación de salud mental y con personas de salud mental para desinstitucionalizar. Y quizás hay que ir ahondando en los ejemplos, por ejemplo, como el Hospital de Día Alcino, donde se está generando un enfoque no tan farmacológico, sino más bien comunitario, y está generando que se pueda hacer un trabajo con la persona, con las familias y integración a la comunidad. Pero también tenemos una deuda histórica de muchas personas que llevan muchos años y no tienen redes, tienen muy poquitas redes familiares, poquitas redes comunitarias, y que, muy bien lo dijo Gloria, que el Estado tiene el deber de hacerse cargo, y es ahí donde nosotros entramos. El Servicio Nacional de Discapacidad toma a un grupo que estaba en el ex Sename, ahora Mejor Niñez, que ya cumplen 18 años, que son adultos, y logramos nosotros subvencionar para tener un enfoque basado en un modelo de derecho y capacitando a las fundaciones que las tienen. Y también, por supuesto, están los judicializados, que son personas que están en la calle, ¿ya? Y que muchas veces las personas lo único que piden y la solución que ven es que tienen que ser institucionalizados. Entonces, en ese sentido, ahí se viene una conversa larga de cuál es el modelo y cómo vamos a ir institucionalizando. Solo para cerrar,
Ayer estuvimos en la CEPAL, y Marcela Benavides, que es una persona que ya tiene años, antropóloga, que ha hablado mucho, nosotros podemos ir avanzando. Desde eso, Senadi siempre ha tenido una historia con muchos programas para apoyar, sobre todo el enfoque comunitario para tratar a personas con discapacidad mental. Esto da para mucho más, así que quería dar hasta acá y quisiera dejar la palabra a Rosita, a Rosa, que es ahí alguien que trabaja en terreno al respecto. Y aprovecho de despedirme porque yo tengo que entrar a otra reunión. Así que un gusto y que estén muy, muy bien. Muchas gracias, director. Fernanda. Hay preguntas respecto a si existen normas para que las comunas diseñen plazas inclusivas y espacios de recreación, lo cual Gloria menciona por escrito que están publicadas en el sitio web de Senadis. Rosa, ¿qué nos quisieras comentar? No sé si tienes el audio. Está muteada la Rosita porque tenemos los micrófonos desactivados. No sé si se lo pueden activar o Rosita nos escribes por el chat. Y con esto cerramos porque les agradecemos, ya nos pasamos los tiempos. Aprovecho de agradecer la asistencia y reiterar que tenemos todos los materiales disponibles. Asimismo, agradecer la presentación exhaustiva, muy detallada que nos brindaron hoy día Magdalena y Francisco. La Rosita se está demorando mucho en escribir, así que nos hará la pregunta directa a la colega y esperamos haber contestado a todos. Así que muchas gracias, que tengan una buena jornada. Chao, chao.